Estamos en el programa Las raíces de nuestra fe. Tu fe cristiana no es un mito, es la historia de un pueblo concreto, Israel. La historia de una persona concreta, Jesús de Nazaret. La historia de una comunidad de creyentes, la Iglesia Católica. Lo veremos en la Sagrada Escritura, la tradición judeocristiana, el magisterio de la Iglesia, la historia misma y la arqueología. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María que hasta ahora se encuentran escuchando este programa, Las raíces de nuestra fe, y que nos escuchan desde Houston, desde Nueva York, desde Chicago y también desde la Florida en el 91.9 Radio María, 91.9 en FM y también sobre todo a través de la aplicación Radio María Play en todas las plataformas y en la página web. Muy bien, soy el Padre Octavio Gómez. Estamos aquí con este programa que se llama, como decía, Las raíces de nuestra fe, en el cual, para los que por primera vez me escuchan, estamos profundizando sobre nuestra fe a partir de, partiendo del esquema que nos da el credo. Entonces hemos hablado de qué es la fe, qué significa la fe. Hablamos mucho de Abraham. Abraham es la imagen de la fe. Hablamos de quién es Abraham, de su experiencia, de cómo la fe es un camino. Después hablamos hablamos bastante también de que la fe es confianza, emunaj, creer, entregarse a Dios y confiar en Él, entregarse a su voluntad. Y finalmente empezamos a desglosar el credo en artículos, como lo tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. Primer artículo, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. Segundo artículo, hablamos de Dios Padre, que significa que Dios es Padre, que significa que cuál es la novedad del cristianismo cuando llama a Dios Padre, porque hablamos de cómo esto es una novedad absoluta que nos trae, que tenemos a través de Jesucristo, llamar a Dios Padre de una manera personal. Hablamos también entonces de qué significa que Él es creador de todas las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre la creación como la concebimos nosotros en la fe católica cristiana y todos los mitos de paganos, así digamos así, que son mitos de cómo se creó el mundo? Es muy distinto, de eso hablamos. Después pasamos a la segunda parte de, digamos así, este segundo aspecto de nuestra fe, porque nuestra fe es trinitaria, creemos en el Padre. También un programa lo dedicamos a eso, cuando dijimos, creo en su único Hijo, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo así? Si creemos en un solo Dios, ¿cómo es que creemos en Dios que es Padre y creemos que Dios es Hijo? Hablamos de eso, de nuestra fe trinitaria, qué significa, cómo se entiende, qué nos dice eso nuestra vida. Entonces, todo eso para que lo podamos ver, si alguno lo quiere revisar en los podcasts que tenemos aquí en la página web de Radio María, y lo pueden ver. Y esta segunda parte, el credo, nosotros estamos siguiendo una versión del credo que es más breve, digamos que lo que se llama el credo niceno-constantinopolitano, porque ese credo es un poquito posterior, fue hecho en el siglo IV, a principios del siglo IV, en el concilio de Nicea y después en el concilio de Constantinopla. Entonces, ese credo que se llama largo, lo llamamos así como, es más largo porque explicita ciertas, digamos, quiere ayudar a la Iglesia a clarificar ciertas herejías, sobre todo cristológicas, que había en la época. Pero el más básico no es más inferior, sino más original y primero, lo que se llama el credo apostólico. Entonces, este credo apostólico, de todas maneras, se explaya más, porque precisamente también ya desde muy al inicio de la fe hubo herejías, y el credo básicamente responde a las herejías. Entonces, se explaya más en la persona de Jesucristo. El Padre solamente dice que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo dice bastantes más artículos. Dice, segundo artículo es, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El tercer artículo dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Cuarto artículo, y se hizo hombre. El cuarto artículo habla ya de nuestra vida, de la vida, de Jesús, que es su pasión. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces hablamos la vez pasada de esa realidad. ¿Quién era Poncio Pilato?
qué significa, cómo fue la muerte de Jesús en la cruz, que esa muerte tan ignominiosa, qué significaba, cómo se hacía, qué sabemos de esa muerte. Y hoy quisiera que tocáramos este quinto artículo, que es muy profundo, pero que nosotros muchas veces no entendemos la dimensión de lo que significa esto. Porque dice, este quinto artículo dice, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Entonces solamente decir con respecto a la crucifixión, lo escribimos la vez pasada de una manera pues bastante. Espero que les haya ayudado a entender lo que significaba esa tortura tan espantosa, pero también al mismo tiempo la transformación que le da Jesucristo a esa cruz a través de su sangre. Le da Juan Pablo II le gustaba decir que el Señor es el único capaz de transformar un instrumento de condena como es la cruz, tal vez uno de los más horribles ideados por la humanidad, y lo convertirlo en un signo de gloria, en un signo de victoria, que es realmente lo que es la cruz para nosotros los cristianos, el misterio de la cruz. Scientia Crucis, ya lo llamaba Edith Stein, ¿no? Y por ejemplo hay santos que han entendido muy bien este misterio de la cruz. Si ustedes quieren, para sintetizarlo, podemos decir lo que dice el Evangelio. Si el ejemplo que pone Jesús, que me encanta, dice Jesús, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, se queda solo. No deja de ser un simple, digamos así, estéril, un simple grano de trigo insignificante, sin significado, porque ¿para qué sirve un granito de trigo? ¿A quién alimenta? Ni siquiera un pajarito, ¿no? ¿Para qué sirve? Es totalmente insignificante. Si no muere, se queda solo. Pero si muere, es decir, si es enterrado y muere, produce mucho fruto. Eso lo dice Jesús hablando de su propia vida y después de la vida de todo cristiano, porque él saca la conclusión de allí y dice, así todo el que busque su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará, porque donde yo esté estará también mi servidor. Entonces esa clave es la clave de la cruz, que implica perder la vida, pasar por ese trago amargo muchas veces del dolor, ese trago amargo, esos tragos amargos muchas veces de la pasión, de la enfermedad, del fracaso, muchas veces de dar testimonio del Señor a través de las humillaciones, pero para experimentar el fruto de la vida, el fruto de la fidelidad de Dios, el fruto de cómo Dios no nos deja confundidos, no nos deja en la muerte, sino que nos transforma, nos resucita. Y eso lo vemos en toda persona que entrega su vida al Señor. Dice San Pablo, así como abundan en nosotros los sufrimientos y las persecuciones, sobreabundan. Utiliza esa expresión tan bella, sobreabundan. O sea, son mucho más grandes los consuelos, los que Dios nos permite. Realmente es así. El consuelo que experimenta un padre de familia con sus hijos, con su hogar bien conformado, una madre de familia que ve que tiene un hogar, sólido, un hogar en el que ella se deleita en ver a sus hijos crecer, aún en medio de las dificultades, se deleita en ver sus logros, en ver cómo Dios nunca nos abandona. ¿No? Tantas cosas que podemos decir, un sacerdote, una monjita que se entrega al Señor, esa alegría que tiene una monjita de clausura, por ejemplo, que parece que estuviera metida en una tumba porque está escondida, porque está encerrada aparentemente, y resulta que son las personas más alegres que existen, el misterio de la cruz, ¿no? Scientia Crucis lo llamaba Edith Stein, la ciencia de la cruz. Y vamos a ver entonces este quinto artículo, que es muy bonito, muy profundo. Jesucristo descendió a los infiernos. El infierno. ¿Qué es el infierno? Ustedes saben que siempre los medios de comunicación utilizan las catequesis de los papas y las palabras de los papas y los manipulan. Entonces, cuando Juan Pablo II en 1998 hizo unas catequesis sobre el infierno, sobre el cielo y el infierno, inmediatamente, sobre el purgatorio también, inmediatamente salieron los periodistas a decir, el Papa acaba de decir que el infierno no existe.
totalmente falso, totalmente falso. Lo que dijo el Papa, y yo se los quiero leer un poquito, es que el infierno no es tanto un lugar físico, ¿no? El infierno es, mire lo que dice el Papa Juan Pablo II. Dice así, el Papa: para describir esta realidad, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico que se precisará progresivamente. En el Antiguo Testamento la condición de los muertos no estaba aún plenamente iluminada por la revelación. En el Antiguo Testamento se le llama Sheol en hebreo, también en griego se traduce con Hades, sí que es un concepto muy antiguo en el mundo griego. Es un poquito distinto porque el Hades es un lugar dominado por los dioses, es un lugar donde hay un dios que tiene, digamos, tiene las llaves de ese lugar, que ese sería Poseidón. El Sheol judío es distinto. El Sheol judío es un lugar donde están todos en silencio, el ser humano va para allá, es consciente y vive, porque Israel entendió que había rápidamente entendió que había una permanencia del alma y que el ser humano descendía como a un lugar lúgubre, oscuro, donde iba a estar allí eternamente, ¿no? Como sin mucha esperanza. Lo único que le quedaba era pues el silencio, ¿no? Descender al Sheol. Se pensaba que el Sheol estaría en lo profundo de la tierra, el Sheol, lugar lúgubre, y a todos los seres humanos les esperaba, buenos y malos, les esperaba esa suerte. Eso era el Sheol para los judíos. Después, poco a poco, ellos fueron entendiendo, primero que todo, que había diferencia entre la vida, porque la justicia de Dios no era solamente una justicia que se aplicaba aquí en la tierra, porque el primer momento ellos pensaban, bueno, entonces, ¿para qué sirve creer en Dios? ¿Para qué sirve hacer el bien? Pues para que, primero que todo, porque se vive mejor, se vive mucho más feliz. Es mejor una sopa en paz que un banquete en guerra, dice el libro de los Proverbios. Y segundo, pues porque Dios a uno lo bendice, fundamentalmente por eso. Porque si hacemos el bien, Dios nos bendice. Y entonces nuestros campos dan cosechas, y entonces nuestros animales dan crías, y entonces todo lo que hacemos sale bien. Porque Dios está con nosotros, porque hacemos la voluntad de Dios. Entonces, esa mentalidad, digamos así, que se llama retribucionista, entra en crisis frente a una experiencia que es muy, digamos así, muy humana. Y es la siguiente: ¿por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué los malos les va bien? ¿No? Entonces, frente a esa experiencia, el pueblo de Israel poco a poco fue reflexionando hasta que finalmente se dieron cuenta que era necesario que hubiera una justicia que viene de Dios, que era necesaria esa justicia. Y entonces no iba a ser lo mismo que iba a ser, y que esa justicia que viene de Dios es una justicia que muchas veces no se da en este mundo. Y entonces no iba a ser lo mismo la muerte del justo que la muerte del injusto, ¿no? Y por eso era tan importante para ellos, empezó a ser importante el lugar del sepulcro. ¿Por qué? Porque el lugar del sepulcro iba a ser como una imagen del destino final. Entonces, pero al principio pues era así. El Nuevo Testamento proyecta una luz, dice el Papa Juan Pablo II, una luz nueva sobre la condición de los muertos, sobre todo anunciando que Cristo con su resurrección ha vencido la muerte y ha extendido por su poder libertador también, en el reino de los muertos. Es lo que nosotros creemos en nuestra fe, que Jesucristo desciende allí al infierno y no solamente sale él del infierno victorioso, como diciendo, me escapé de la muerte, no, sino que entra en la muerte y la ata, destruye el poder del demonio y le roba al demonio todas esas almas que estaban allí en el Sheol. Si ustedes ven, por ejemplo, el icono de la resurrección ortodoxa, se van a dar cuenta que es distinto a nuestro icono occidental, en nuestra, digamos, imagen occidental de la resurrección. En nuestra imagen occidental, Jesucristo sale de la tumba victorioso, blanco, totalmente limpio después de la pasión, totalmente renovado,
lo único que le quedan son las marcas de los clavos y el costado, pero el resto totalmente renovado, nuevo, y asciende al cielo con un poder, pues digamos así, glorioso. No es así como los ortodoxos y la Iglesia oriental pinta la resurrección, como la entiende. Sí, es también una glorificación, también es un vencimiento de la muerte, pero pasa por una etapa muy, muy interesante, que es el descendimiento a los infiernos. Además que la resurrección, lo que pintan los iconos ortodoxos es el descendimiento a los infiernos. Entonces sería bien interesante si pudiéramos pudiéramos vernos. Hay algunos que me están viendo por Facebook Live, pero a ver si de pronto, pero no, igual estamos muy lejos, la cámara no alcanza a ver. Lo cierto es que cómo se pinta, cómo se enseña la resurrección en el mundo oriental. Jesucristo, que está, digamos, bajando al infierno, a la Gehenna, que llaman los judíos la Gehenna, y al Sheol, y hay como unas puertas que se rompen. Él entra rompiendo unas puertas, y allí, rompiendo esas puertas, coge de la mano a una serie de personajes, fundamentalmente a un personaje que es un hombre, que es Adán, y a una mujer que es Eva. Es muy interesante porque Eva tiene la mano envuelta por el manto, porque como Eva con esa misma mano que había cogido el fruto prohibido, ahora es tomada por Cristo para sacarla allí del infierno y llevarlos al cielo. Entonces libera de la muerte del Sheol, desciende Jesucristo y libera a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero como si eran justos. ¿Cómo es que estaban allí en el Sheol? Sí, porque ahí estaba toda la humanidad. ¿Qué hace Jesús? Descender allí a lo profundo, digamos, de la tragedia de la humanidad, de todos los seres humanos que estaban condenados, y rescatar a aquellos que le pertenecían. Por eso Jesucristo, cuando desciende al infierno, le dice a Adán: la paz esté contigo. Le dice así a Adán, y Adán le responde: y con tu espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento Jesucristo le desciende al infierno para darle la paz al ser humano que tanto deseaba, que tanto necesitaba. Entonces, repito, esto que estoy diciendo todavía es muy teológico. Y cuando el Papa se refiere a esta realidad, entonces él nos da una clave muy importante para entender esta realidad del infierno. Él dice: el infierno, más que un lugar, es un estado. ¿Un estado de qué? Del alma. El alma que está condenada por toda la eternidad a la soledad absoluta, a la tristeza sin medida, a la frustración sin esperanza, a la desesperanza total. Y eso, uno puede decir, no, pues si ese es el infierno, pues entonces no será mayor cosa, ¿no? Más se asusta uno si ve, por ejemplo, las escenas de Dante, qué sé yo, que ve que, por ejemplo, las chismosas las están arrancando la lengua, que a los fornicarios los están quemando en un fuego ardiente, que lo están sacando los ojos porque pecaron con los ojos, que a los ladrones les están cortando las manos en pedacitos, que cosas así, ¿no? Que a los orgullosos y soberbios los están aplastando, ¿no? Cada quien, según el pecado, está sufriendo un castigo, una tortura, y esa tortura es eterna, estar siendo quemado, por ejemplo, en aceite ardiente por el resto de la humanidad, por el resto de la eternidad. Obviamente, esas torturas físicas son terribles y son una imagen de verdad lo que sucede cuando el hombre se aleja de Dios. Eso es una imagen perfecta. ¿Por qué? Porque es verdad que el pecado produce sufrimientos espantosos, aún físicamente hablando. Y también, pues, lo producirá en el alma, sin duda alguna. Hay unos sufrimientos tremendos que vienen por el pecado, ¿no? Y que son consecuencia del pecado. Ya desde esta tierra lo vemos, pero esos sufrimientos físicos que produce el pecado son fáciles de sobrellevar comparados con la soledad, comparados con la tristeza profunda, con la desesperanza, comparados con el no tener nunca la más mínima, digamos así, esperanza de que la vida un día cambie. Es una cosa tremenda. Eso es tan terrible, esa situación de esa muerte, digamos, del espíritu,
que muchas personas ya desde esta vida pasan por esas situaciones, digamos así, por momentos tan parecidos a ese infierno que prefieren la muerte física a esa situación y por eso se suicidan. La única manera de entender el suicidio. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos por naturaleza el deseo de defender la vida. De hecho, si una persona se está ahogando, así se quiera ahogar, trata de alguna manera de respirar, y eso es precisamente lo que hace que se ahogue. Lo mismo una persona que se cuelga, por eso se mueve, porque quiere respirar. O sea, no puede, el mismo cuerpo no se resiste a la muerte, eso es lo natural. Pero el ser humano, en esa tristeza tan profunda que produce la lejanía de Dios, que produce el pecado, pues no resiste. Es tan grande esa tristeza que prefiere la muerte física, ¿no? Entonces eso es lo que explica lo que es el infierno mejor. Es esa actitud del alma tremendamente terrible, que no tiene comparación. Ese dolor moral, ese dolor del alma es tan espantoso que no tiene ni siquiera comparación con un dolor físico. Porque finalmente el dolor físico te puede llegar uno hasta, no sé, cierta medida, pues casi acostumbrarse, ¿no? Verdad que es una cosa tremenda también, pero el dolor moral, una cosa que realmente es la desgracia profunda del ser humano, es la desesperanza total. Ese es el infierno. Y ese infierno, ¿por qué viene? ¿Por qué sucede el infierno? El infierno es, en el fondo, el castigo merecido por las acciones que nosotros realizamos. Si uno se pone a ver, cada vez que realiza una mala acción, no es malo porque Dios lo diga. Por ejemplo, ahora está de moda decir, bueno, porque la iglesia no es más abierta con los homosexuales, etcétera, etcétera. Y no, realmente la iglesia siempre ha sido abierta, ha sido cariñosa, si quieres, si quieres, tolerante, en el sentido de que nunca la iglesia ha estado cerrada para las personas homosexuales o transexuales, etcétera. ¿Cuál es el punto? Que la iglesia no le puede decir a una persona que está viviendo esa situación que está bien, que viva así. Es como si uno ve a un niño que se está cogiendo un cuchillo y está jugando con él y se lo va a enterrar, y yo le digo, bueno, si a ti te gusta jugar con el cuchillo, juega con él, que no pasa nada. No, se está haciendo daño, se va a hacer daño. O un muchacho que yo lo veo que se está drogando y que yo paso por ahí y no me importa. Yo le digo, bueno, síguelo haciendo, a mí qué me importa tu vida. Si a ti te gusta, pues ¿quién soy yo para decirte lo bueno o lo malo? ¿No? Especialmente si ese muchacho es un hermano, es mi hijo, es alguien que yo amo y que me puede escuchar. ¿Cómo no le voy a decir? Eso no es lo correcto. ¿Cómo le voy a decir que está bien que siga así? ¿Por qué? Porque por más que la persona no se dé cuenta y esté en esa ceguera que implica la falta de fe, porque el hombre sin fe, eso es lo que le pasa, está ciego, no le falta la luz en la vida para entender lo que le está pasando, tiene esa ceguera. Entonces, aunque el hombre esté en esa ceguera y piense que eso es lo correcto, eso no quiere decir que no se está haciendo daño. Entonces, muy sencillo. Si ustedes van a un prostíbulo, muchas personas están ahí, o todos que está ahí está porque quiere, ¿no? Algunas personas son esclavizadas, también es cierto, pero digamos que son los casos, me imagino los casos menos, la mayoría de los casos son gente que quiere porque le parece que es una forma de vivir, porque le parece que eso es normal, hacer ese tipo de barbaridades, de abuso con las mujeres, etcétera. Pero eso no quiere decir que esté bien y que no se haga daño y que detrás de eso no haya miles y miles y miles y miles de tragedias. Detrás de cada una de esas personas que están en ese mundo hay unas tragedias tremendas de abusos, de maltratos, de engaños, de decepciones, de tristezas profundas. Por eso no es raro que estas personas con el tiempo se vayan degenerando, destruyendo más, haciéndose más daño, haciendo daño a los demás, que haya una violencia tremenda en ellos. ¿Por qué? Porque en el fondo están viviendo en el infierno. Y es interesantísimo, yo diría dos cosas. Primero,
Infierno en griegos también Jesucristo lo llama la Gehenna, el Valle de la Gehenna. El Valle de la Gehenna es un valle que existe literalmente al lado de Jerusalén. Entonces Jerusalén está rodeado de dos grandes valles, que es el Valle de la Gehenna y después está el Valle del torrente Cedrón, ¿no? Entonces, digamos, el Valle de la Gehenna que está por el norte, el torrente Cedrón que está mirando hacia oriente, al frente del Monte de los Olivos. Y es muy interesante qué sucedía allí, porque Jesucristo lo llama la Gehenna, donde está el fuego que no se apaga. Porque Jerusalén, que era una ciudad amurallada, tenía unas puertas, unas salidas, y una de esas puertas se llamaba la puerta de la basura. Entonces, ¿qué sucedía? Como obviamente no existían ni medios, ni existía ningún tipo digamos, de recolección de basuras, lo que hacía toda la población de Jerusalén es que encontraron un lugar, que era justo este valle, donde tiraban toda la basura. ¿Y qué hacían cada cierto tiempo? Pues le ponían fuego, y era un lugar que estaba siempre ardiendo, siempre estaba con fuego, por eso lo llamaban el fuego que nunca se acaba. Y ese lugar era considerado como un lugar de maldición. No es casualidad que ese lugar es donde los profetas denunciaron unos sacrificios que fueron terribles. Había entre los cananeos existía un dios que se llamaba Moloch, y a este dios, que era, digamos, que estaba en la región donde se fundó Jerusalén, los cananeos, era un dios que exigía como sacrificio la muerte de niños. Entonces los cananeos ofrecían a sus niños y los mataban, sacrificios humanos. Una cosa terrible, tremendamente, y que quien creyera era bastante común en el mundo primitivo. Por ejemplo, tanto en los aztecas como entre los incas, los sacrificios primitivos están bien documentados. Los sacrificios, de niños, de víctimas, eran bien documentados. Y tenemos hasta en la Biblia un resquicio de esos sacrificios cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Sabemos muy bien que ahí es un contexto totalmente distinto y que lo que hace Dios es precisamente desestimar ese tipo de sacrificios, porque para eso estaban las víctimas. O sea, Israel estaba ya en otra onda. Sin embargo, algunos judíos que digamos, estaban atraídos por estas prácticas paganas, cananeas, que tenían un atractivo muy grande. ¿Por qué? Porque las prácticas cananeas eran unas prácticas que estaban relacionadas mucho con la fertilidad. Había un dios, se llamaba el dios Dagón, que era la fertilidad, y había templos en los cuales básicamente el culto era tener relaciones con prostitutas, que se llamaban hieródulas. Entonces, imagínense lo que significaba era bastante atractivo para muchos hombres ese tipo de cultos. Y algunos de ellos, siguiendo ese tipo de cultos, especialmente este dios Moloch, sacrificaron a sus hijos. Es una cosa que es condenada por los profetas, y el lugar de los altares a este sacrificio era precisamente el Valle de la Gehenna. Es decir, es el lugar de la maldición, el lugar de la muerte, el lugar donde se acaba todo, el lugar donde no existe ningún tipo de felicidad, porque el hombre está entregado totalmente al mal. Eso es el infierno. Y ese infierno no es una cosa tan teológica como lo he dicho hasta ahora. Es algo muy real, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿existirá o no existirá? Yo digo, basta ver la vida de tantas personas a nuestro alrededor, tantos jóvenes que están metidos en un egoísmo tremendo, tantos no solamente jóvenes, pero adultos, ancianos, que viven una desesperanza total, en una amargura tremenda, en una tristeza, que uno se queda diciendo, oh, qué vida, yo no quisiera vivir así. Y muchas veces ese infierno está más cercano de lo que pensamos. Estos días, por ejemplo, estaba yo en la parroquia, rezando delante del Santísimo, y ahí tenemos una capillita y entró un señor y me dice, se puso a rezar. Y me preguntó, padre, ¿usted cuánto lleva aquí? Yo le empecé a contar, yo llevo 1 año y medio aquí en la parroquia, etc. Y me empezó a decir, yo venía mucho a esta parroquia, pero ahora estoy viniendo porque mi hija se murió hace 1 año. Yo, sí, ¿qué le pasó? Dice, se suicidó.
Bueno, ¿y por qué? ¿Qué le pasó? Dice, no, ella era una persona muy exitosa, era una persona que tenía su carrera en el campo de la salud, y un día, pues casada, tenía 2 hijos, matrimonio como todos, con subir y subidas y ires y venires, ¿no? Y un día se enamoró de uno de sus compañeros médicos. Entonces, claro, como la mentalidad es que una mujer, si es libre, ella pues tiene derecho, porque eso es un derecho que la mujer tiene digamos, a darse gustos, porque tiene que estar eso de que la mujer el hombre para la calle y la mujer para la casa, eso no, la mujer igual que el hombre. Hay un feminismo muy negativo ahí, que piensa que la dignidad de la mujer es vivir en los mismos vicios del hombre. Entonces, hay una mujer para que sea firme, para que sea empoderada, es una mujer que bebe, es una mujer que adultera, una mujer que fornica, una mujer que se droga, una mujer que aborta. Eso es la mujer empoderada. No creo que más falso que eso no puede haber, pero es lo que han vendido muchas veces a la sociedad. Esa es la mujer empoderada, que tiene poder porque se destruye, básicamente. Pues sí, esta mujer, esta pobre muchacha, muy buena estudiante, con un excelente trabajo, cae en esa trampa y ella no le parecía que estaba haciendo nada malo. Pues, ¿qué le sucedió? Que finalmente se separó de su esposo, y cuando ya el amante que tenía se dio cuenta que ella se había separado de su esposo, había abandonado a sus hijos, le dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy tan enamorado de ti. Yo lo que quiero, estoy enamorado de otra. Pues esta mujer se le cayó el mundo, porque había abandonado todo. Había abandonado a su esposo, había abandonado a sus hijos y se quedó sin nada, absolutamente sin nada. Entró en depresión. Al entrar en depresión perdió el trabajo. Al perder el trabajo se llenó de deudas. Y entonces llegó un punto donde se alcoholizó, y llegó un punto donde dijo, ¿yo para qué vivo? Pónganse a pensar, qué situación tan tremenda, tan espantosa. Ella perdió todo, perdió su familia, sus hijos, su esposo, por nada, por el pecado, por la seducción del pecado. Y ahora tiene las manos vacías y ella se siente culpable. No hay nada ni nadie que la consuele. Nadie, no tuvo en ese momento nadie, o tal vez sí lo tuvo y ella no lo creyó, que le dijera que su vida tenía solución, que existía el perdón, que su vida podía ser rehecha, podía ser reconstruida, porque para Dios no hay nada imposible. Pero nadie se lo dijo. Esta mujer, pues, cayó en la tal depresión que finalmente un día la encontraron muerta en su casa, se había suicidado. Y ese es el ejemplo de miles y miles y miles y miles de personas, el infierno. En esa realidad, a esa realidad fue donde descendió Jesucristo. Porque el infierno, ¿qué es? El lugar de los ídolos. Y esto es lo que está pasando con nuestra sociedad hoy, que tantos padres de familia están ofreciendo sus hijos a los ídolos. Hijo mío, lo importante es que tú tengas dinero, lo importante es que tengas una carrera, lo importante es que tengas un bienestar, porque si tienes eso todo lo vas a tener solucionado. Mentira. Frente a los verdaderos problemas de la vida, si yo no tengo a Dios, no tengo nada, porque no tengo la sabiduría de vivir. Vivo en una estupidez realmente. El Evangelio, por eso, la Biblia por eso llama al hombre sin Dios, lo llama necio. Necio en la Biblia no es la persona maleducada, la persona ignorante, la persona sin estudio. No, necio es el que no tiene la sabiduría para vivir. Y eso es lo que estamos viendo en esta sociedad. Miles y miles de personas que bajan derechos a la tumba. La muerte es su pastor. ¿Por qué? Un pastor, la muerte es quien los guía, el demonio, los ídolos. Y los padres a veces son tan buenos padres, que cuando la niña se va para una fiesta le empacan unos condones en el bolsito, porque lo importante es que no venga en embarazo. ¿Qué le está diciendo esa mamá, ese papá, esa muchacha? ¿No? Es tan buen padre que ayer veía yo un video de una cosa pero espantosa. Es una locura lo que está pasando verdaderamente. Una mujer decía esto, así, con el pelo cortico, pintado de verde, llena de piercings. Decía yo, y mostraba a su hija, ¿no? Y resulta que la hija no era una hija, era un muchachito. Y entonces le dice el niño, no, porque es que yo a lo mejor soy un niño. A los 7 años era un niño. Ella se había vuelto viral porque había hecho a su niño, lo había
pero el pelo largo, le estaba haciendo tratamiento hormonal, porque según ella, él no era un niño, sino una niña. Y él ahí en el video, delante de todo el mundo, le dice, y si yo me siento como un niño, tú todavía me quieres, ¿no? Imagínate, el niño le dice a la mamá, ¿no? Y así por el estilo. O sea, estamos gente que está entregando con todos sus, digamos así, sus traumas, porque estas personas son personas en el fondo enfermas. ¿Cómo no va a ser un enfermo una persona que a su niño que tiene 7 años lo llena de pastillas, lo llena de inyecciones para que cambie su ser? Si él es un niño, y para que cambie para que se parezca a una niña. Si él va a ser siempre niño. Pero no es porque la gente sea mala. Miren qué interesante eso. Esa mujer ama a su niña, pero profundamente la ama con todo el corazón. Ella le dice, claro que yo te acepto. Si tú me dices que eres un niño, yo te acepto. ¿Cómo no te voy a aceptar? Y voy a hacer todo lo posible. Pero imagínate la confusión, porque es que esa pobre mujer está confundida. ¿Confundida por quién? Por el demonio, que le ha dicho que eso es ser buen padre, que ser buen padre es si tu hijo un día dice, no, es que ves al niño que un día cogió una muñeca, no, entonces ya no es un niño, es una niña, y hay que tratarlo como tal. Y son los traumas que ellos en el fondo tienen, se los depositan los pobres niños. Un niño a los 7 años, por Dios bendito, lo único que quiere es jugar, él no quiere hacer otra cosa. Pero los papás neuróticos y falsos, con una falsa educación, engañados por el diablo, llevan a este tipo de tragedias. Y muchas veces no sabe uno hasta qué punto es maldad, hasta qué punto es ceguera, hasta qué punto es necedad. Solamente Dios sabe, porque en el fondo la gente tiene un corazón que desea hacer el bien. Como repito, para mí esta mujer ama a su hija profundamente, pero le falta la luz. Al faltarle la luz, lo único que le queda es el infierno. Para ella, y porque imagínate el sufrimiento que va a significar cuando este niño, cuando crezca, se dé cuenta que su mamá le arruinó la vida. ¿Cómo se quedará su mamá? ¿Qué sentirá? ¿Dónde estará su vida? Entonces, por eso, a esa realidad del ser humano sin Dios es a la que desciende Jesucristo. Porque Él no se escandaliza de nosotros. Él no vino al mundo para juzgarnos, para condenarnos, sino para salvarnos. Entonces, por eso ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener que cortar aquí, pero esa es la obra de Jesucristo. Vamos a terminar la próxima vez hablando de descendió a los infiernos. Hay un gesto muy bonito que es Jesús desciende al lugar más profundo de la tierra físicamente, al Valle del Jordán, descendió a los infiernos y ahí rescató a la humanidad. Y dice, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Vamos a ver cómo es que Jesucristo no solamente desciende al infierno, porque no solamente fue allí para ver al mundo destruido, sino que fue allí para rescatar a la humanidad de ese infierno y llevarnos a cumplir esa vocación para la cual fuimos creados, que es para vivir eternamente con Dios. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Si alguno tiene preguntas, las puede dejar en el chat o las puede mandar a Radio María e intentaremos responderlas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en este programa Las Raíces de Nuestra Fe. Después de habernos sumergido en la revelación, la tradición judio-cristiana, el magisterio, la historia y la arqueología, los esperamos en este su programa, Las Raíces de Nuestra Fe.